Muchas gracias. Quería empezar mi intervención recordando que nuestra Constitución recoge el derecho a la vivienda en su artículo 47, donde habla de sus cualidades, digna y adecuada, y también a las condiciones necesarias que deben promover los poderes públicos mediante normas que hagan efectivo el derecho, impidiendo que la especulación esté por encima del interés general. Como no puede ser de otra forma, este derecho está reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, estableciendo que las y los castellanos y leoneses tenemos los derechos recogidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España. Nuestro Estatuto de Autonomía habla del acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna, con especial atención a los grupos sociales en desventaja. Así que, mientras el Gobierno central es el responsable de la regulación del proceso de ejecución hipotecaria, las competencias en materia de vivienda están descentralizadas. De acuerdo al reparto constitucional, Castilla y León asume competencias exclusivas en materia que afectan directamente al derecho a la vivienda. En nuestra comunidad, el derecho a la vivienda cuenta con una ley marco que establece las medidas y las competencias para que, cuando se acredite la necesidad de una vivienda, se haga efectivo este derecho. Por tanto, existe una legislación, existen unas fuentes, existe una responsabilidad asumida por el Ejecutivo Autonómico, quien dispone de los instrumentos necesarios para que el derecho a la vivienda sea realmente un derecho en Castilla y León. Desde que comenzó la crisis en 2008, cientos de miles de personas en nuestro país han perdido sus casas o corren el riesgo de perderla en ejecución de bienes hipotecarios debido al desempleo y al sobreendeudamiento. Desde que comenzó la crisis en 2008 no se han llevado a cabo políticas dirigidas a mejorar la situación de miles de personas que se encuentran en riesgo de perder el derecho a la vivienda. Hablamos de medidas para cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos. La Ley 9/2010, en su artículo 9, define el Plan de Vivienda para Castilla y León como el instrumento de gestión eficaz para el conjunto de actuaciones públicas en materia de vivienda, define sus previsiones, sus objetivos y las medidas de financiación. En el pasado pleno se rechazó, gracias a los votos del Partido Popular, como le habrán informado al señor consejero, ya que estuvo ausente en el debate, la intención de instar a la Junta por parte de esta Cámara a la elaboración de un nuevo plan de vivienda para Castilla y León. Repito, como en aquella ocasión, que difícilmente podemos entender el debido cumplimiento de nuestras competencias estatutarias si el Gobierno de Juan Vicente Herrera no tiene previsión de elaborar un nuevo plan de vivienda. Es intención de nuestro grupo parlamentario a que nos responda el señor consejero por qué, entre las iniciativas que debe llevar a cabo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en esta legislatura, no se encuentra la voluntad de elaborar y aprobar un nuevo plan de vivienda, y que nos pueda contestar por qué se conforma con que las medidas que pretende realizar en materia de vivienda tengan como núcleo central la gestión de programas previstos en el Plan Estatal 2013-2016 firmados con el Ministerio de Fomento. Quiero recordarle que el artículo 11 de la Ley 9/2010 atribuye la responsabilidad de la elaboración de dicho plan a la Consejería competente en materia de vivienda. También quiero aprovechar esta intervención para hacer una mención a los malos resultados de las políticas de la Junta en relación con los programas de fomento de alquiler, los programas de reserva de viviendas para el parque público de alquiler social y los programas de reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social, debido, básicamente, a un insuficiente análisis de la realidad. Es verdad que el programa Revival, en cierto modo, cumplía las expectativas, movilizaba viviendas desocupadas y las incorporaba al mercado de alquiler. Sin embargo, era un programa discriminatorio con las personas desahuciadas. Pero el decreto que lo crea va a ser modificado por el decreto 41/2013, que lo unifica con la bolsa de alquiler para jóvenes, limitándolo a una intermediación entre propietario y arrendatario, sin garantías, sin ventajas, para hacer atractiva su utilización a las partes, cuando lo adecuado y lo correcto hubiera sido conservar lo dispuesto en la ley, que aglomera los incentivos que debe contener el programa de fomento de alquiler. En 2013, cuando llevan a cabo esta unificación, no corrigen esa discriminación, no tienen en cuenta las consecuencias de los desalojos hipotecarios provocados por la crisis en miles y miles de familias en Castilla y León, que se van a encontrar sin una alternativa habitacional, y ustedes los siguen excluyendo de los programas de fomento de alquiler. Los programas para fomentar el alquiler necesitan fórmulas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada. Es necesario que desarrollen un modelo de intermediación pública y que se determine, cuando sea necesario, ayudas a grupos sociales singulares. Debemos complementar los programas de fomento del alquiler con un sistema de alquiler social al que puedan acceder aquellos que, por circunstancias coyunturales, se vean excluidos de estos por no poder asumir el pago de una renta. Pero, en vez de ejecutar las competencias exclusivas en materia de vivienda,
como se hizo en el anterior Plan de Vivienda y Suelo 2002-2009, y determinar el conjunto de actuaciones públicas en materia de vivienda, ustedes se conforman con la gestión de programas dentro de un convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a ir enmendando una y otra vez el plan estatal para adecuarlo a la realidad de Castilla y León. Es decir, para ejecutar el plan estatal se convocaron subvenciones al alquiler conforme al Real Decreto 233/2013, que establecía un umbral de ingresos mínimos. Esto impidió atender a todos los potenciales beneficiarios al limitarse las ayudas a unos ingresos mínimos de 532 euros. Es decir, establecer un ingreso mínimo de 532 euros para poder ser beneficiario de una subvención al alquiler demuestra un total desconocimiento de la realidad de nuestra comunidad. Y aunque es verdad que usted corrige a su predecesor, el señor Silván, es más procedente elaborar un nuevo plan de vivienda que andar enmendando orden tras orden un plan estatal y dejando de lado responsabilidades que tiene que asumir la Junta de Castilla y León de acuerdo a la Ley 10/2013. Es decir, se está incumpliendo, o al menos no se está cumpliendo en la forma prevista, lo dispuesto en el artículo 13, que establece la creación de una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social. Se está incumpliendo el artículo 14, la constitución de una reserva de viviendas para un parque público de alquiler social. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo denuncia el Procurador del Común en su último informe. La constitución de un parque público de alquiler social como garantía del derecho a la vivienda digna es un compromiso que debe asumir la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de igual o más de 20.000 habitantes, que deben reservar al menos el 30% de las viviendas de protección pública de las que son titulares. Viviendas que, a su vez, deben reservarse para la atención de colectivos en riesgo de exclusión social. Por último, y no por ello menos importante, nos gustaría arrancar un compromiso al señor consejero, un compromiso de mediación con la Consejería de Familia e Igualdad sobre la necesidad de enmendar el programa integral de atención a familias en riesgo de desahucio. Primero, a través de una coordinación entre este servicio y la consejería competente en materia de vivienda y los ayuntamientos. Segundo, para que se contemplen los supuestos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual por un impago de renta del alquiler cuando no se puede asumir por causa sobrevenida. Y tercero, para mejorarlo con un servicio de información y asesoramiento jurídico como garantía frente a las prácticas bancarias. Todo esto nos lleva a afirmar que las políticas de vivienda no han desarrollado el marco normativo que garantiza una vivienda digna y adecuada. La Junta de Castilla y León debe emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda para que asuma su verdadera función social y no sea un derecho puesto al servicio de la especulación y de los poderes financieros. Muchas gracias. Muchas gracias.